Muy bien, retomamos la sesión. En la primera hora establecimos los cimientos. Entendimos que Ecuador es un estado de derechos, que la Constitución es la norma suprema y que hemos evolucionado hacia una doctrina de protección integral. Ahora vamos a poner esa teoría a prueba en el lodo, en la realidad de la calle, donde las cosas no son blancas o negras, sino de muchos matices de gris. Vamos a hablar de los grupos de atención prioritaria y del principio más potente que existe en el derecho de familia y en la pediatría legal, el interés superior del niño. El artículo 35 de la Constitución define a los niños, niñas y adolescentes, NNA, como grupo de atención prioritaria. El artículo 46 profundiza en las medidas de protección especial que el Estado adoptará. Pero, ¿qué significa esto para ustedes cuando están en un escenario de víctimas en masa o en una sala de emergencia colapsada? Imaginen un accidente de tránsito, un bus volcado en la vía Aloaj Santo Domingo. Tienen múltiples heridos. Aplicamos el triaje, usamos el sistema START o Jump Start y clasificamos por gravedad fisiológica. Pero supongamos que tienen dos pacientes en categoría roja, es decir, ambos tienen riesgo inminente de muerte y necesitan traslado inmediato. Uno es un adulto de 40 años y el otro es un niño de 8 años. Solo tienen una ambulancia disponible en ese momento. La fisiología dice que ambos están igual de graves. ¿Quién decide? Aquí entra la Constitución. El mandato de atención prioritaria y protección especial implica que ante igualdad de condiciones clínicas, el sistema debe priorizar la asignación de recursos al paciente pediátrico. Esto se justifica no solo por su vulnerabilidad intrínseca, sino por su mayor expectativa de años de vida salvados. Ojo, esto no significa abandonar al adulto, significa aplicar un criterio de desempate basado en la Constitución cuando los recursos son finitos. Es una decisión dura, ética y legalmente cargada, pero es la decisión que el marco jurídico ecuatoriano respalda. Ahora, entremos en el concepto que va a ser su brújula moral y legal, el interés superior del niño, ISN. Este principio está consagrado en el artículo 44 de la Constitución y el artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia. Y escuchen bien lo que dice el artículo 44, porque es una frase lapidaria. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes prevalecerán sobre los de las demás personas. Prevalecerán, es decir, ganan. En la práctica prehospitalaria, el ISN funciona como lo que los abogados llaman una norma de clausura. Esto significa que cuando existen derechos en conflicto o tienen dudas sobre qué hacer, ustedes deben elegir siempre la opción que mejor proteja y satisfaga los derechos del niño. Vamos a un caso real, un ejemplo que lamentablemente se repite y que pone a prueba todo esto. Imaginen que son despachados a un domicilio en un barrio residencial. Encuentran a un niño de 7 años pálido, taquicárdico, hipotenso, con signos claros de un shock hemorrágico por una herida profunda o una hemorragia digestiva. El niño necesita fluidos, necesita sangre, necesita hospital urgente, pero los padres que están ahí presentes les dicen, no, nuestra religión nos prohíbe las transfusiones de sangre y no queremos que lo lleven al hospital porque allá lo van a obligar. Vamos a orar o vamos a llamar a nuestro médico de la congregación. Aquí tenemos un conflicto de derechos brutal. Por un lado, la libertad de culto y la patria potestad de los padres. Por otro lado, el derecho a la vida del niño. ¿Qué hacen ustedes? Si se van y el niño muere, van presos. Si lo cargan a la fuerza, los padres pueden gritar secuestro. Aquí es donde el interés superior del niño actúa como una espada. La Corte Constitucional del Ecuador ha sido muy clara en sentencias sobre este tema. La patria potestad, esa autoridad que tienen los padres, es una función fiduciaria. ¿Qué significa fiduciaria? Significa que se les da ese poder para beneficiar al hijo, no para ser dueños del hijo como si fuera un objeto de su propiedad. Si una decisión parental, como rechazar un tratamiento vital por creencias religiosas, amenaza la vida del niño, esa decisión pierde validez legal inmediatamente. El derecho a la vida es el sustrato biológico indispensable para ejercer cualquier otro derecho. Un niño muerto
no puede ejercer libertad de culto en el futuro. Por tanto, el médico o paramédico está legitimado y más aún obligado a intervenir. ¿Cómo se hace esto paso a paso en la vida real? No es entrar pateando la puerta. Primero, evaluación inicial. Confirman que hay riesgo vital inminente. Si no hay riesgo de muerte, respetamos y negociamos. Pero si el niño se está muriendo, código rojo, activamos el protocolo. Segundo, información y persuasión. Intentan convencer a los padres con respeto pero con firmeza. Señor, señora, entiendo su fe, pero su hijo está en shock y si no actuamos va a fallecer en minutos. Tercero, y esto es vital, notificación. Llaman al SU 911 y piden hablar con el médico regulador. Le dicen, tengo paciente pediátrico crítico, padres rechazan traslado, solicito respaldo para actuar bajo principio de necesidad terapéutica e interés superior del niño, y solicito presencia policial. La policía es su aliado para la seguridad de la escena. Cuarto, activación del privilegio terapéutico. Ustedes comunican a los padres. Por ley ecuatoriana, artículo 44 de la Constitución, mi deber es proteger la vida de su hijo. Voy a proceder a estabilizarlo y trasladarlo, y lo hacen. Si los padres se ponen violentos físicamente, la policía debe intervenir, pero ustedes no dejan al niño morir. Y finalmente, documentación. En su hoja de atención prehospitalaria, la FRD 002, escriben todo. Se procede a estabilización amparado en artículo 44 CRE ante negativa irracional de representantes con riesgo inminente de muerte. Esa frase es su seguro de vida legal. Esto nos lleva al tema del consentimiento informado en pediatría. La Ley de Derechos y Amparo del Paciente dice que el paciente debe consentir, pero en pediatría es complejo. El titular del derecho es el niño, pero el ejercicio, la firma, lo hacen los padres por incapacidad legal del menor. Sin embargo, existe también el asentimiento. Ética y legalmente, el niño debe ser informado en lenguaje adecuado a su edad y su opinión debe ser escuchada. Si tienen un niño de 10 años consciente, explíquenle lo que van a hacer. Te voy a pinchar para ponerte medicina. No lo hagan a traición. Ignorar su opinión sistemáticamente es una forma de violencia. Ahora bien, el ordenamiento jurídico ecuatoriano reconoce la excepción al consentimiento informado en casos de emergencia, lo que llamamos privilegio terapéutico. Si hay riesgo de muerte y el paciente no puede consentir o los padres se niegan irracionalmente, abuso de derecho, el equipo de salud actúa bajo el principio de necesidad. El consentimiento se presume porque la Constitución protege la vida por encima de todo. El TEM no necesita esperar una orden judicial escrita de un juez de la niñez a las 3 de la mañana en la vereda para iniciar RCP. La Constitución es su orden directa. Hablemos ahora de la responsabilidad legal, el coco de todos los profesionales de salud, la mala práctica. El artículo 146 del 1.100 Código Orgánico Integral Penal, COIP, tipifica el homicidio culposo por mala práctica profesional. Para que un TEM sea penalmente responsable, deben concurrir elementos muy específicos. Primero, la infracción al deber objetivo de cuidado. Esto es clave. Es la violación de la lex artis. Si ustedes siguen el protocolo vigente, no han infringido el deber de cuidado, incluso si el paciente fallece. La ley no les exige resultados, que el paciente viva siempre. Les exige medios, que hagan lo correcto según la técnica. Segundo, el resultado dañoso, muerte o lesión. Y tercero, el nexo causal, que el daño sea culpa directa de su acción u omisión. Hay modalidades de culpa que deben evitar. La negligencia, que es no hacer lo que se debe, como no inmovilizar una fractura. La impericia, que es no saber hacer lo que se intenta, como tratar de intubar sin saber y causar daño. La imprudencia, que es actuar temerariamente, como correr con la ambulancia sin necesidad, y la inobservancia de reglamentos. Un error común que veo en mis estudiantes y en profesionales novatos es el abandono por miedo legal. Pasa esto. Los padres agresivos firman un papel cualquiera, una servilleta o el reverso de la hoja de atención,
diciendo exonero de responsabilidad a la ambulancia, yo me hago cargo. Y el paramédico, asustado, se va. Grave error. Esa firma es nula de pleno derecho. El derecho a la vida es irrenunciable. Nadie puede firmar un papel diciendo deje morir a mi hijo. Si ustedes se van y el niño muere, el fiscal los va a procesar por abandono de persona con resultado de muerte, y ese papelito no servirá de nada en el juicio, porque ustedes eran los garantes de la vida y claudicaron ante una voluntad viciada. La estrategia correcta es nunca abandonar a un paciente pediátrico inestable. Quédense, llamen a la policía, insistan, actúen. Finalmente, quiero tocar un tema muy sensible, el rol del TEM como garante ante la violencia. El artículo 17 del Código de la Niñez establece la obligación jurídica de denunciar. Si ustedes ven signos de maltrato, quemaduras de cigarrillo, hematomas en diferentes etapas de evolución o sospecha de abuso sexual, no pueden quedarse callados. El silencio del TEM lo convierte potencialmente en cómplice o encubridor. No les pido que sean detectives ni fiscales. No interroguen al niño buscando detalles escabrosos porque eso revictimiza y daña la prueba. Su trabajo es estabilizar, registrar textualmente lo que el niño diga espontáneamente. Mi tío me pegó. Y activar la ruta de protección, el código púrpura. Notifiquen al hospital y asegúrense de que su sospecha quede escrita. Para concluir este contenido, quiero que se lleven una idea central. La excelencia en la emergencia pediátrica se alcanza cuando la destreza clínica se fusiona con la seguridad jurídica. Saber entubar es importante, saber calcular dosis es vital, pero saber por qué y bajo qué amparo legal pueden hacerlo en contra de la voluntad de los padres o en situaciones de violencia es lo que los convierte en verdaderos profesionales. Ustedes son agentes de derechos humanos. Cuando se ponen ese uniforme, están materializando la promesa del summa causae en el momento más crítico de la vida de un niño. No vean a la ley como una amenaza, véanla como su herramienta de defensa. Si actúan bajo el interés superior del niño, siguiendo la lex artis y documentando todo, no hay juez en este país que los condene. Al contrario, estarán cumpliendo con el más alto deber que la sociedad les ha confiado. Muchas gracias por su atención, revisen el material de lectura, analicen las sentencias que les dejé en la plataforma y nos vemos en la próxima unidad para hablar de bioética y dilemas al final de la vida. Que tengan un excelente día.